Bueno, ¿qué tal? Seguimos acá desde la Izquierda Diario con una cobertura especial sobre el coronavirus. ¿Qué tal, Lucho? Buenos ¿Cómo días. andás, Pato? ¿Todo bien? Bien. Bueno, vamos a estar en una comunicación ahora con Santiago Benítez Vieira. Él es doctor en biología y también es investigador del CONICET. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bueno, Santiago, lo primero que queríamos preguntarte era cómo viste los anuncios de Alberto Fernández ayer en conferencia de prensa. Lo que más me llamó la atención es que el presidente habló de que estamos enfrentando un enemigo invisible. Sí, ya sé que los virus son muy chiquitos y son invisibles, pero más allá de eso, me pareció que no mencionó que hay herramientas que permiten hacer esto que uno no ve, que se vuelva visible y que uno la evolución de la epidemia con mayor eficacia. ¿Y qué te parecieron la serie de medidas que anunció Fernández? O sea, bueno, sabemos que estamos en una cuarentena en todo el país, pero ¿cuál es tu opinión sobre esta noticia? Pues estuvimos leyendo en una nota en la Izquierda Diario que sumabas algunos elementos. Sí, mira, bueno, justamente, por un lado me pareció que no estaba planteado exactamente cómo iban a mejorar el sistema de salud y por otro, con esto que te decía de que hay herramientas sobre lo invisible, no estaba claro cómo iba a ser la política de testeos que se iba a seguir de ahora en más. Ahora parece que hay anuncios que está dando la capacidad de testeo, pero hasta el momento la respuesta de Argentina venía siendo muy pobre. Es decir, el Malbrán, trabajando a su máxima capacidad, estaba haciendo 180 testeos por día, lo cual es bastante pobre en comparación con otros países. No, le iba a preguntar para nuestros lectores y oyentes cómo funcionan los testeos, ¿no? Cómo es el diagnóstico, ¿no? Y la detección del virus. Bueno, hay una nota en la izquierda de diario con una descripción muy buena que hizo una compañera, Constanza, que se las recomiendo, pero más allá de eso, el testeo consiste en extraer una muestra, que es un hisopado de la cavidad bucal en general, y se examina por la presencia de material genético del virus. Para hacer eso se requiere cierto equipamiento, es un termociclador, se realiza una reacción particular que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Esos termocicladores además son de un tipo particular, que es un detalle mínimo real time, y de los cuales, según entiendo, habría 3 funcionando en el Malbrán y en el resto del país ese equipamiento existe, existe personal que lo sabe manejar, por supuesto. Debe hacerse todo el test en cabinas de bioseguridad por una cuestión lógica de que el virus no escape. Pero más allá de eso, bueno, una vez hecho el test, lo que determina es justamente si hay virus presente en la muestra, si hay material genético del virus presente en la muestra. ¿Y podés explicarnos, así para alguien muy sencillamente que está siguiendo ahora como la pandemia, la mayoría de la población, sin conocer en profundidad sobre biología, por qué es tan importante la realización de test de manera masiva? Sí. Bueno, mira, el ejemplo que pone la Organización Mundial de la Salud es Corea, precisamente, donde estos test se están haciendo desde el primer momento. Lo que permiten estos test es básicamente asignar mejor los recursos, es decir, de saber dónde están ocurriendo los brotes epidémicos, saber que en esos lugares se va a necesitar más servicios de salud, más camas de hospital, saber incluso que en esos lugares puede llegar a necesitarse un nivel de cuarentena más fuerte, o aislar directamente a las personas dentro de las casas. Y en general es eso, es tener el conocimiento de cómo está la epidemia, el conocimiento de cuántos casos hay, de cuántos casos se detectan, de cuántos casos resultan fatales, que permite también tener la estadística de mortalidad. Esa es la base de los test masivos y es por qué están siendo recomendados en todo el mundo siguiendo este ejemplo. Lo que te estaba diciendo, el ejemplo típico es Corea, donde pusieron al servicio de la epidemia gran parte de la infraestructura pública y privada que tiene ese país. Bien, ellos pusieron esta infraestructura al servicio precisamente de controlar la epidemia y realizaban test
prácticamente había servicios para que uno fuera con el auto, entregara su hisopado y a las 24 horas le llegaba el informe de cómo estaba por email. También ha habido casos en algunos pueblos de Italia donde se tomó esta decisión y entonces lograron parar la epidemia en esos pueblos, incluso estando dentro de la situación italiana, que es bastante caótica. Y sí, estos son como algunos de los dos ejemplos. Singapur también realizó lo mismo que Corea exactamente. Entonces, estos son los ejemplos que permiten mostrar la utilidad de realizar estos test masivos. Entonces, entiendo por lo que vos decís, la utilidad es poder focalizar mejor para tomar medidas y detectar dónde está el foco del virus. ¿Es así? Sí, exactamente. Y saber también cómo es la curva de crecimiento del virus. Se nos ha repetido que tenemos que achatar la curva, pero la curva todavía la desconocemos bastante. Bueno, para darte con algunos números, por ejemplo, cuando Corea tenía 50 casos, que fue, bueno, hace un tiempo ya, ellos ya llevaban haciendo 10.000 test. Nosotros, en cambio, cuando tuvimos 56 casos, que si no me equivoco fue el lunes o martes, lunes creo, llevábamos haciendo menos de 500. A ver, todo el mundo sabe de la situación crítica en que está que dejó el sistema científico y el Instituto Malbrán con los recortes, pero más allá de eso, lo que es extraño es que no se haya impuesto al servicio de controlar la epidemia y de hacer estos test todos los recursos que tiene el país, porque el Malbrán no es el único que tiene la capacidad de hacer estos test. Hay equipos de este tipo hay en otros lados, probablemente se requiere cierta capacitación, pero es una de las primeras medidas que se deben hacer. Y recién ahora estamos viendo los anuncios de que se van a habilitar nuevos centros de detección en el interior, en particular en Córdoba, en Chaco, provincia de Buenos Aires, para llevarlos a 35 en algún momento, aunque no me queda claro cuál es el cronograma para hacer eso. Santiago, vos recién remarcabas, ¿no?, el desarrollo de Corea del Sur en algunos aspectos médicos o tecnológicos y también la crisis sanitaria que viene arrastrando la Argentina. Si nos podés resumir, ¿cuáles son los mayores déficits con los que llega nuestro país para dar respuesta a este tipo de crisis? Y ligado a eso, bueno, si aún así podrían tomarse medidas urgentes en las condiciones que hay, con la infraestructura privada y estatal, para dar una respuesta urgente que supere la cuestión del aislamiento o la cuarentena como una única medida aislada que planteó el gobierno. Sí, mira, sobre el sistema de salud, yo te puedo hablar como usuario más que como especialista, pero creo que ya todos conocemos más o menos en el estado en que está. Y me pregunto en qué momento se hace uso de los recursos que están en el sistema privado, ¿no? España mismo ha intervenido de forma parcial algunas clínicas privadas para afrontar la epidemia que tiene. Por otra parte, el sistema científico tiene la capacidad en recursos humanos, tiene equipamiento, si bien ya puede ser que esté un poco envejecido, es el momento de actualizarlo, y tiene la capacidad de realizar esta acción de manera descentralizada. También existe la capacidad de poner la inversión en diseño de test más eficientes y de posibles tratamientos, aunque siempre esto requiere mucho más tiempo y es un poco más a largo plazo. Bueno, y para ir cerrando, te agradecemos mucho tu tiempo. Si vos nos tuvieras que decir un resumen de qué tipo de medidas se combinarían, especialmente teniendo en cuenta esto del testeo, si hay otras medidas que también se puedan tomar para detectar dónde está el virus, que no sea el testeo propiamente dicho. Para vos, ¿qué es lo que faltaría para tener un plan integral para afrontar esta etapa de la crisis que está viviendo Argentina? Bueno, mira, querría aclarar que las medidas de distanciamiento social sí son útiles en el sentido de que, lógicamente, disminuyen la tasa de transmisión del virus,
cuando hay menos circulación de gente, menos contacto entre la gente, y ayudan precisamente a lo que se ha difundido mucho, que es lo de achatar la curva, que básicamente significa que el sistema de salud no se sature con todos los casos a la vez y la gente muera porque no haya camas o respiradores disponibles. Por supuesto, eso es más grave todavía en nuestro país, donde el sistema de salud tiene precisamente pocas camas y respiradores disponibles. Pero por otro lado, el aislamiento social también opera de una manera evolutiva, beneficiando a las cepas más benignas, por decirlo así, o que tienen menor virulencia, y eso ayuda a la larga a controlar la epidemia y sobre todo a disminuir la mortalidad. Dicho esto, digamos, el sistema de distanciamiento social funciona, pero funciona muchísimo mejor si tenemos información precisa. E información precisa es lo que nos está faltando. Información precisa, como te decía, de dónde aplicar las medidas con mayor o menor intensidad, de determinar cuáles son los focos infecciosos, de determinar si realmente toda la gente que entró del exterior necesita un test para saber si está en estos momentos infectada y todavía no manifiesta síntomas. Es decir, la necesidad de test de forma masiva ayuda muchísimo a que las medidas sean precisas. Ayuda también a no saturar el sistema de salud, como es lógico, para saber si un caso es grave o no. Y finalmente nos brinda la información de saber dónde estamos y predecir hacia dónde vamos. Y bueno, eso es lo fundamental en estos momentos. Bueno, Santiago, te agradecemos mucho. Seguramente vamos a seguir en contacto. Para quienes les interese recién lo que decía Santiago, se pueden encontrar con la sección Ciencia de La Izquierda Diario. Ahí pueden leer algunas notas producidas por Santiago y entrevistas y seguir desarrollando el debate. Así que muchas gracias, Santi. Gracias, Santiago. Bueno, gracias a usted. Un abrazo. Pato, bueno, Abrazo. quedaba ahí como conclusión, ¿no? Bueno, marcaba Santiago con muchos datos concretos los límites de las medidas que ha planteado ayer el gobierno, ¿no? Completamente, y aparte es necesario abrir esta discusión porque hay un debate medio cercado en los medios sobre apoyar con todo o no las medidas del gobierno, si está bien la cuarentena o no, sin pensar con qué otras medidas se van a acompañar. Me parece que Santiago lo dejaba muy claro al final de la entrevista. Sí, porque incluso hablaba de cómo poner, aún con la crisis sanitaria de la Argentina, todos los recursos estatales y privados al servicio de la producción de test. El gobierno está hablando, bueno, la producción de test hoy por hoy es de cientos, bueno, va a pasar a miles dentro de unos días, y se habla de la posibilidad de pasar a 50.000 dentro de unas semanas, cuando hoy por hoy, digo, para llevar adelante medidas como la que planteaba Santiago, más integrales, o se han llevado adelante en otros países, se podría plantear la producción de 200.000 test, que serían una medida complementaria clave para poder, acompañada con las otras medidas sanitarias que se están tomando aisladamente, para efectivamente atacar el problema de raíz. Completamente, y me parece muy interesante seguir esto. Argentina, si hacemos una comparación con lo de Corea, tendría que estar con 200.000 test por lo menos ya hechos para saber en qué lugares hay que focalizar las medidas, y después me parece muy interesante empezar a sacar conclusiones de la diferencia entre las medidas que tomaron distintos países y si eso va siendo más efectivo o no, para ver hacia dónde tenemos que ir. Bueno, seguimos con la cobertura de La Izquierda Diario sobre la crisis. Los dejamos.